Pues en una postura decisiva de las políticas, en una postura en donde la voz del leonesismo estuviera presente y sobre todo que los ciudadanos pudieran ver reflejado en nuestro proyecto político soluciones a sus problemas, reitero, porque al final la política nosotros la entendemos como un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos y por ello es que buscamos el ser decisivos, el tener la capacidad de revertir estos problemas que nos afectan a los jóvenes, a la vivienda, a los incendios que no han sabido ni prevenir ni solucionar y solamente han sabido pagar las consecuencias nefastas de su gestión, a una ordenación del territorio, a una despoblación que cada vez es mayor, más envejecida, sin salud, sin servicios sociales. Eso es para lo que queremos estar y ser útiles. Pues para llevar muchas iniciativas, propuestas, preguntas, en las que a pesar de ser muchas veces aprobadas, sin embargo, la Junta, el Partido Popular, no ha dado cumplimiento, tristemente. Es decir, vemos que el Partido Popular habla de Constitución, habla de democracia y sin embargo no cumple ni siquiera lo que se decide mayoritariamente en las Cortes de Castilla y León, donde hemos llevado pues muchas de las propuestas que nos han llevado pues ayuntamientos, pedáneos, alcaldes. Hemos conseguido que se reabran consultorios, hemos conseguido que se arreglen, mejor dicho, que se promueva la mejora de viales, hemos conseguido que el parque agroalimentario se tome ya como una necesidad, ahora falta su ejecución. Hemos conseguido módulos de formación profesional tan importantes, puesto que eran una reivindicación que tienen los núcleos pequeños. Hemos reivindicado todo lo que era una urgencia, como era el Conservatorio de León, que sigue ahí pendiente, pero vamos empujando. O bien en su caso el Instituto de Eras, el pabellón polideportivo, porque ha pasado por distintas fases, y una larga lista de demandas, como por ejemplo la unidad de ictus, tanto en León como en Zamora y Salamanca, que a modo de ejemplo podemos decir que es reivindicaciones, constancia y preguntas que hemos hecho para mejorar la vida de los ciudadanos. Pues sí, totalmente, porque si vamos a los índices que existen de desempleo, de tasas de actividad, pues hay una diferencia notable, ¿no?, entre lo que es la León, Zamora y Salamanca, la parte oeste, y lo que sería el resto de la comunidad. Como tampoco hay un interés claro y evidente en hacer políticas activas de desempleo. Zamora es la provincia con más desempleo y al mismo tiempo más envejecida, porque evidentemente si no se crean oportunidades, si no se invierte, si no se hacen planes de industrialización, es difícil que población joven se asiente. Como vemos ahí una situación claramente entre lo que son los salarios, es decir, no podemos decir que el nivel de vida sea igual en una zona y otra, sin perjuicio de que es evidente que esta comunidad en su conjunto tampoco va bien, pese a los mensajes triunfalistas que hace el Partido Popular. Si vamos a los estudios, vemos como 1 de cada 4 personas está en riesgo de exclusión social, y eso es muy grave para quien gobierna. Es decir, que tus ciudadanos no puedan tener una comida al día, que no puedan comprar medicamentos, que no puedan poner la calefacción, hombre, pues dice muy poco de aquel que gobierna. Y es una larga lista, porque si vamos a las infraestructuras, toda esta parte, León, Zamora y Salamanca, no se ha invertido nada. El plan de carretera sigue ausente desde el 2020, la autovía León-Braganza, que tanto hemos reclamado desde la UPL, porque permitiría ese desarrollo económico, agrario, que nos daría una salida. Y con ello, además, pues esa falta de reivindicación que ha tenido decidida, clara, de la Ruta de la Plata, del Corredor Atlántico o de la salida hacia Asturias con la autopista del Huerna, que vemos otros presidentes que, independientemente del partido, sí que exigen al Gobierno nacional que tome medidas, y sin embargo Mañueco se esconde tras las cartas para no molestar, a pesar de que no sean de su propio signo político. Bueno, pues con responsabilidad, con orgullo por el cargo que me han depositado mis compañeros en estas elecciones,
y al mismo tiempo pues con cierta presión, ¿no? por el hecho de que cualquier campaña siempre pues es dura en cuanto al hecho de lo que exige, ¿no? El llegar, el estar, el poder explicar ese programa sin perjuicio de que hemos estado trabajando estos 4 años, y entonces te da un poco esa satisfacción de que estos 15 días son como el sprint, pero al final el trabajo está hecho en lo que hemos venido realizando, pues en cortes, en órganos, en visitas, en colectivos en los que hemos tratado de estar cerca y llevar sus reclamaciones. Nosotros vamos a trabajar, como hemos venido haciendo, pues los distintos territorios, las comarcas también. Efectivamente, la comarca del Bierzo es muy importante, tiene muchas necesidades, tiene muchas reivindicaciones que han sido desatendidas durante estos 40 años y que pues quien nos ha gobernado es el que es el responsable, que es el Partido Popular. Nosotros hemos llevado muchas iniciativas en materia patrimonial, en materia económica, agrícola, porque es un territorio rico, con muchas posibilidades. El parque que antes hablamos de agrícola, el parque, no me sale ahora, perdona, es una de las reivindicaciones que la UPL ha sacado del cajón para otra vez mostrar las necesidades de ponerlo en funcionamiento, cómo es necesario las autovías, cómo es necesario el enlace con Galicia, con Asturias, cómo la Junta siempre mira para otro lado en esas infraestructuras necesarias. Nosotros después del 15 de marzo vamos a seguir llevando a cabo una labor positiva, vamos a seguir trabajando y estaremos donde los ciudadanos nos quieran poner, pero lo que está claro es que nuestras políticas siempre van a ser para hacer, para pedir, para exigir, pero siempre en beneficio de llevar a cabo o revertir esta situación de declive que tienen en muchos aspectos nuestros ciudadanos y que hasta este momento no han sabido solucionárselos. Pues es básico para nosotros porque lo que buscamos es esa visibilización y como consecuencia lo que nos permitiría ser grupo parlamentario propio como UPL, sin necesidad de ningún tipo de incorporación de otro parlamentario, de otro grupo, es el número de iniciativas, el número de posibilidad de presentar proposiciones no de ley, mociones, que lo que buscan, como digo, es tener más participación en la vida legislativa, en lo cual nos permitiría pues presentar leyes, como hemos hecho ahora con Soria ya para la ley de agentes forestales, en las que pues con esas triquiñuelas que nos tiene acostumbrados pues el Partido Popular lo estuvieron retrasando, impidieron su debate para poder afrontar todo lo que es la prevención, la extinción de incendios. El ser grupo parlamentario te permite unos cupos según los reglamentos de las Cortes, en donde tienes más posibilidades de acción legislativa, y en eso es en lo que queremos estar, ¿no? Que el grupo, que el partido tenga esa posibilidad y por tanto pueda mejorar la vida de los ciudadanos. Me molesta como ciudadana y me molesta como candidata porque supone una negación a la democracia, ¿no? Al pluralismo, a la igualdad entre los partidos políticos. Es evidente que estos debates es la utilización de sus políticas nacionales con unos candidatos autonómicos. Ellos van a lanzar sus mensajes en su favor y en contra del resto de partidos. Van a hablar de Feijóo, de Sánchez, de Abascal, y se van a olvidar nuevamente de los problemas autonómicos que corresponderían en estas elecciones, o en nuestro caso de los problemas de la región leonesa. Creo que molesta la voz del leonesismo en cuanto a esos concretos problemas, a esas propuestas que quería llevar la UPL, que son fruto, como digo, de lo que nos han trasladado los colectivos, las asociaciones, y que vemos una vez más una postura caciquil de los grandes partidos, porque no debemos olvidarnos que la Junta Electoral, pues lo que venía es a decir que un representante por grupo parlamentario. Nosotros lo hemos sido y así lo ha venido constatando de forma normal las Cortes, porque lo establecía el reglamento. Pues curiosamente ahora parece que se niega esa máxima cuando lo han pues visto con normalidad, porque cumplimos los 5 procuradores. Y lo que han hecho el Partido Popular y Vox es presentar alegaciones para impedir, ante el recurso que presentamos, estar presente. La Junta Electoral Central lo único que venía a establecer, pese a las alegaciones que se establecieron, y de ahí que nosotros pidiéramos esa rectificación nuevamente,
es que hubiera un representante del grupo parlamentario, y ahí nosotros estábamos convencidos de que entre nosotros nos entenderíamos para que hubiera uno en cada debate, cuestión que se nos impide más por una razón política que no legal, pese a su falta de argumentación, basándose, como digo y reitero, en que molestamos porque, a pesar de ser elecciones autonómicas, lo que buscan son debates nacionales en base a la defensa de sus líderes nacionales. Bueno, si nosotros ya hemos recogido muchas propuestas ahora antes de las elecciones, por las reuniones, nosotros, depende del escenario, nosotros en una situación normal vamos a trabajar pues como hemos venido trabajando, en el día a día, en lo que surja de cuestiones, de necesidades, de prioridades que reitero, son muchas, todas las que quedaron pendientes, porque no les gusta mucho ni legislar, a pesar de ser el órgano pertinente a las Cortes, y ya se han quedado sobre la mesa, reitero, la ley de agentes medioambientales, que es esencial porque no se protege al profesional, no se dan los medios materiales, y los desastres que hemos sufrido este verano son consecuencia de esa falta de normativa. Entonces nosotros volveremos a presentar esa ley, lo hicimos con Soria ya, en el momento y en el escenario en que nos encontremos probablemente sea igual, puesto que en respeto a la labor política llevada a cabo por ambos partidos, así lo haremos. Pero hay mucha normativa también que hay que sacar adelante y que es lo que hace que una sociedad avance, que va a afectar a la región leonesa y al resto del territorio. Estoy hablando de la ley de juventud, la ley de vivienda. Estaremos incitando o trataremos de que se lleven a cabo esas reformas legislativas. Pero aparte de todo eso, hay mucho por hacer en materia industrial. Hay que hacer planes de reindustrialización, hay que solicitar nuevamente, como hicimos, los NUT 2, que vendrían o serían esenciales para ese desarrollo económico de nuestro territorio. Esa calificación que hasta ahora se ha tratado de invisibilizar, en donde nuestro nivel de renta es inferior al 75%, con esta declaración sí que permitiría acceder a esos fondos europeos y con ello a esa cohesión que se hace esencial cada vez más. Hay que buscar viviendas de protección oficial, la Junta tiene que intervenir, es esencial para nuestra juventud, en sanidad, acabar estos proyectos interminables, tanto en el hospital como en el medio rural, en especialistas como la pediatría, donde se quitan a unos para poner otro, la enfermera escolar. Tenemos el caso también de la ayuda, o bien en su caso, de la atención a los profesionales, como son, bueno, pues desde los más bajos en cuanto a las categorías, como pueden ser celadores, donde hay una discriminación en base a unas promesas incumplidas. Es decir, tenemos una lista interminable de peticiones que van a estar o que están recogidas en el programa y que hay que poner sobre la mesa, porque esos son servicios públicos que dan lugar al estado del bienestar. Bueno, yo entiendo que depende de la voluntad política, es decir, nosotros, la autonomía es, a diferencia de lo que sucede en otros partidos, y podemos hablar de cualquiera, el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox, cada vez su ideología se le cuestiona menos en cuanto a su incongruencia, porque el Partido Popular de repente se hace más liberal o está en el centro o se vuelve de la extrema derecha, el Partido Socialista anda un poco perdido en sus teorías hacia la izquierda-derecha, tampoco sabemos muy bien cómo se centra, porque quiero decir, el problema, nosotros sí que vemos que son los partidos los que se mueven en base a unos intereses políticos, personales o nacionales. Vox es la incongruencia porque yo entiendo que si eres un partido que no te gustan las autonomías, lo que no parece muy normal es gobernar las autonomías con normalidad y que el Partido Popular asuma ese criterio, bueno, pues con total normalidad, en el sentido de que nunca se cuestione su postura política, ¿no? Porque ahí sí que tendríamos que valorar cómo es que está gobernando, cómo le gusta gobernar con un partido en el que, si siguiera a rajatabla su ideología, tendría que romper con la Constitución, volver a un Estado unitario, en un Estado descentralizado como son las comunidades autónomas. Nosotros, en ese ataque que siempre tenemos de la derecha y de la ultraderecha, cuando
cuando se nos lleva a un extremo que no somos. Nosotros somos autonomistas y buscamos ese ejercicio de ese derecho constitucional, que es el artículo 2, se basa en una voluntad política. Es decir, ¿se puede hacer? Por supuesto. ¿Se ha reconocido por parte del ministro de Administraciones Públicas como responsable de una reforma? Sí. Lo que falta es esa voluntad. Nosotros, cuando lo hemos planteado utilizando las vías que nos permite la normativa autonómica, como era la moción que presentamos la UPL para el debate, para llevar a cabo esa consulta popular, la sorpresa fue la falta de trabajo que había hecho el propio Partido Popular, es decir, la falta de un reglamento regulador para las consultas populares. Parece que deja mal aquel que durante 20 años no ha ejercido las competencias básicas. ¿Quién lo bloquea? El Partido Popular y Vox, que impide el debate de una moción. El debate de una moción en la que cuestiona o la que se pregunta que se debata sobre ese tema, que se abra ese debate público. Y sin embargo encontramos la oposición del Partido Popular y de Vox cuando no entendemos el miedo que tiene y vemos al Partido Socialista ponerse de perfil. ¿Qué critico yo? Pues que cuando llegan las elecciones todo el mundo se hace leonesista, todo el mundo saca la bandera, dice que es el más leonesista, que es verdad. Bueno, pues tienen oportunidades para demostrar que el leonesismo existe, que es una fórmula política que se puede abrir. Entonces, ¿a qué tienen miedo de que se abra un debate en un órgano que es el legítimo y el adecuado para poder tratar este tema? Las Cortes, con un reglamento que regule esa consulta. Nosotros lo vamos a poner sobre la mesa utilizando las vías legales. El problema es esos partidos en los que se atrincheran ante el miedo de que la sociedad pueda reaccionar de forma democrática, como es un partido legítimo que sigue fiel a sus principios y que busca una solución adecuada para mejorar su vida. Nosotros tenemos un plan, tenemos un programa, tenemos unas expectativas de solucionar la vida de la gente y vamos a seguir reivindicando esa autonomía como un modelo en el que va a mejorar, porque va a permitir utilizar unos instrumentos y sobre todo que los recursos a través de un presupuesto adecuado dieran solución a esas necesidades. Pues hay que votar a la UPL porque es un partido que es fiel a sus ideas, que es algo que creo que tenemos que valorar todo, ¿no? La coherencia, la proximidad y la cercanía, en la cual pues en nuestro partido no buscamos escaños, no buscamos irnos a Madrid, ni tenemos consignas de otros sitios como son los partidos nacionales. De ahí nuestro eslogan: defiende lo tuyo, cuenta con nosotros, porque ni Madrid ni Valladolid lo harán. Es decir, creo que con ese eslogan se resume fácil cuál es la política que hace la UPL, qué es lo que quiere hacer la UPL, que no es sino mantener las mejores condiciones a nuestros ciudadanos utilizando los recursos públicos para lo que realmente es importante, que es sanidad, educación, cultura, servicios sociales, y ello pues en una situación de igualdad, se viva donde se viva y se proteja realmente al mundo rural tan olvidado y tan abandonado últimamente. Por eso la mejor opción siempre es UPL.